A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico Ahora el Pueblo. Hace poco, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, ha cumplido 2 años y medio de gestión de gobierno con una evaluación positiva realizado por analistas del país e internacional, logrando junto a los bolivianos la recuperación de la patria, la recuperación del derecho que tienen las y los bolivianos a la salud, a la educación y, claro, la recuperación de la democracia con justicia social. Se dice que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, tras esa tarea cumplida, ahora se ha convertido en el hombre de la industrialización del país, con la creación de más de 130 plantas para consolidar este propósito con miras a un nuevo horizonte de nuestro territorio patrio. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado por el mismo jefe de Estado, entre los años 2021-2022, Bolivia fue catalogado como la nación de la región con mayor porcentaje de inversión pública con relación a su PIB. También se dijo que el gobierno ahora prevé generar un ahorro de importaciones de más de 530 millones de divisas de manera anual. Entre tanto, también habrá que decir, asimismo, que los gobiernos departamentales locales también se hacen evaluaciones en estas regiones de gestión de estos gobiernos locales, por ejemplo en La Paz. Tras una encuesta desarrollada recientemente y difundida en un medio de alcance nacional, se dice que el alcalde paceño Iván Arias no habría en este caso cumplido las expectativas de la ciudadanía paceña. Algo parecido sucede con la gobernación de Santa Cruz, Potosí, entre otros. Estos temas y otros relacionados a las tareas que cumplen nuestras autoridades, tanto del gobierno central, departamental, local, vamos a abordar en el programa de la fecha, gracias al concurso de nuestros invitados especiales para el programa Dialogando con el Pueblo de la fecha. Para este propósito tenemos la presencia de la concejal Roxana Pérez del Castillo, ahora vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz. Muchas gracias por estar en el programa nuevamente, concejal. Bienvenido al programa. Muchas gracias, querido Rubén. Muy buenas tardes a todos y todas. Aprovecho para saludar a mi querida hermana Blanca y también a mi querido hermano Juan José. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder tener la oportunidad de hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo en el país a nivel departamental y también municipal. Muy bien, y ya lo ha señalado nuestra concejal flamante, vicepresidente del Consejo Municipal de La Paz. Está con nosotros el analista y economista Juan José Vedregal. Muchas gracias por estar presente en esta oportunidad en el programa Dialogando con el Pueblo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre estar presente en este espacio de diálogo para hablar acerca de los temas de actualidad del país, de la economía, de la política
y del mundo también, por supuesto. Un saludo cordial a toda la audiencia, un saludo cariñoso a todos aquellos que nos siguen a través de las poderosas ondas radiales, y también a nuestras panelistas, a la hermana concejal Roxana, un saludo cordial también, aquí a Blanca, también un saludo, y a todo el equipo acá, un saludo por el Día del Periodista que han tenido esta semana. Muy gentil, muchas gracias por esa salutación a quienes hacemos periodismo. En minutos más se va a sumar Osiel Gonzalo Halcón, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, porque es importante conocer la voz de las organizaciones sociales, porque ocurre lo que está pasando en Bolivia. En el tema económico, pues es gracias también al apoyo de las organizaciones sociales, quienes han llevado adelante cumbres económicas para dar lineamiento al gobierno nacional y trabajar de esa manera, de manera coordinada. Pero ahora permítanme presentar a mi compañera Blanca Mamani Condori, quien en el idioma nativo del quechua nos va a estar haciendo un resumen de todo lo que digan nuestros panelistas. Imaynaya. Imaynaya Rubén, imaynaya kachankichis llaqta masikunas kay La Paz, Bolivia. Soy un chikmanta, callaremos un kay programa Dialogando con el Pueblo Nisqawan. Roxana Pérez del Castillo, Allintapuni Jamurinki, también concejala, ¿no? Y analista economista, kunan punche y suma, huyaykunaswan chayarisun, tukuy kuchukama, Rubén. Perfecto, vamos a empezar. Se dice que tras el luctuoso hecho ocurrido en el país en el año 2019, el presidente Luis Alberto Arce Catacora recibe el mandato en las elecciones generales de recuperar la patria, recuperar el derecho de las y los bolivianos a la salud, a la educación y, claro, como decíamos hace algunos instantes, recuperar la democracia con justicia. Este mandato determinado por la población boliviana ha sido cumplido a cabalidad. Me gustaría conocer, Roxana, un criterio tuyo aquí en la introducción de este tema que estamos abordando ahora. Bueno, es un tema muy importante, ¿no? Porque yo creo que el presidente Lucho Arce no solamente ha permitido, a través de la lucha de nuestras organizaciones, de nuestro pueblo, de nuestros hermanos y hermanas, y que en muchos de los casos han perdido la vida, a través de esta lucha ha podido recuperar la democracia. Pero no solo ha recuperado la democracia, ha recuperado las voces del pueblo. Y eso es algo importantísimo. No podríamos estar aquí si fuera el contexto totalmente diferente. Debemos recordar que las persecuciones por pensar diferente pues han sido pero masivas en nuestro país a través del golpe de Estado que se ha suscitado. Ha recuperado la democracia, ha recuperado la economía, y ha recuperado el derecho de educación de nuestras guaguas que estaban enclaustradas, a quienes les han cerrado las unidades educativas, y el derecho, ¿no?, a poder desarrollarse armónicamente. Ha recuperado también la salud de nuestra población. Debemos recordar que la tasa de mortalidad, cuando ha asumido nuestro presidente el mandato, ¿no?, de el pueblo boliviano, pues era altísima. Hoy estamos aquí entre cuatro paredes, sin barbijos, compañeros y compañeras, y eso es gracias también a los arduos esfuerzos de nuestro gobierno nacional. Pero hay algo que también creo que ha recuperado nuestro presidente Lucho Arce, y es la esperanza. Y yo creo que la esperanza nos permite, sin importar cómo se piense, o el criterio que se tenga, la mirada que se tenga, pero nos permite levantarnos todos los días y apostar desde nuestros propios espacios a construir patria. Y eso es algo que no podemos dejar que nunca más se nos arrebate. La democracia, la posibilidad de tener una voz, ¿no?, desde todos los puntos cardinales de nuestro país y desde la profundidad de las pluralidades que tiene nuestro país, sino también la esperanza. Y creo que eso es algo que se debe resaltar y que tal vez no lo hemos dicho muchísimo, pero que hace la diferencia justamente en la reactivación económica, en el sentido de la educación, en la confrontación de la crisis sanitaria, en la confrontación también de algunos obstáculos que se van dando a nivel mundial y que nos afectan también a nivel nacional. Entonces, eso es lo que creo que hoy
se siente y se palpa en las calles. Perfecto, muy gentil. En la misma consulta a nuestro analista, economista Juan José Edregal. ¿Cumplió ese mandato en esa primera instancia el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tras ganar las elecciones? Bueno, gracias por la pregunta. Aquí tenemos que retroceder un poco al mes de enero de 2020, que fue cuando se anunciaba la candidatura del presidente Arce. ¿Y cuál era la sensación? Era justamente de esperanza en la mayoría del pueblo boliviano, porque se tenía al hombre cuya personalidad, cuya imagen significaba la estabilidad económica. El arquitecto del modelo económico boliviano, junto con, por supuesto, el fallecido Carlos Villegas. Hay que recordar que desde 2006 el modelo económico, social, comunitario y productivo lo vienen aplicando tanto Lucho Arce como Carlos Villegas en las distintas carteras ministeriales que han desempeñado, y a través de la aplicación consecuente de este modelo se habían conseguido importantes resultados que al año 2019 mostraban a Bolivia como una de las economías más sólidas de la región. Cuando se anuncia la candidatura del presidente Arce, justamente esa es la expectativa: superar esos tiempos oscuros de pandemia, superar esos datos tan terribles que vivimos, ¿no? Ese 11,6% de desempleo en 2020, ese déficit fiscal del menos 12,7%, una cifra abismalmente histórica, ese crecimiento negativo del 8,8%, que estaba incluso por encima de la media latinoamericana, es decir, que la economía boliviana se encogió más de lo que se encogió toda Latinoamérica. Y en noviembre de 2020, ya con el presidente Arce posesionado, se retoma inmediatamente, se restaura este modelo económico que había generado esos resultados favorables en la economía boliviana. ¿Y qué es lo que encontramos 2 años después? De ese desempleo espantoso del 11,6%, al cierre de 2022 se registra un 4,2%. De ese déficit fiscal abismal del 12,7%, se registró al cierre de 2022 un 7,2%. En lo que respecta al crecimiento económico, de ese menos 8,8% de 2020, ya en 2021 se registró un 6,1% de crecimiento, y al tercer trimestre, quiero decir, del año 2022 se registró un 4,3%. ¿Qué nos muestran estas cifras en lo macro, en lo grande, por decirlo así? Una recuperación de la economía que, si bien va a tomar todavía un poco para volver a los niveles prepandemia, pero que está encontrando positivos resultados. Y esto lo ha dicho el presidente Arce en la semana, en el discurso que dio por los 2 años y medio, cuando anunciaba que el año 2022 Bolivia había superado ya esa barrera histórica de los 44.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto nominal. Para ponerlo en sencillo a la población, ¿qué es el Producto Interno Bruto nominal? Es la suma de todo lo que produce el país en un año. ¿Y qué es lo positivo de estos 44.000 millones? Que nunca antes en la historia se había alcanzado esa cifra. ¿Qué significa? Bolivia está produciendo más. Y este dato ya nos lo adelantaba otro récord histórico que se dio a conocer a finales de 2022, que era el de las exportaciones. Bolivia marcó un récord histórico en exportaciones con más de 13.600 millones de dólares, con un aditamento especial. Más del 51% de esas exportaciones corresponden a productos de la industria manufacturera. ¿Cómo lo conocemos esto? Antes, yo recuerdo los papás, los abuelos, los profes en la escuela, que nos decían el lamento boliviano: Bolivia es un mendigo sentado en una silla de oro, porque nunca puede generar valor agregado a partir de sus inmensas riquezas. Bueno,
Ahora ese lamento boliviano, ese mendigo sentado en la silla de oro, se está quedando atrás, se está quedando en el libro de historia, en el viejo libro de texto de la reforma educativa del 93. ¿Cómo lo vemos eso? Con este dato fundamental. Nuestras exportaciones ya no dependen solo de materias primas. Nuestras exportaciones son fundamentalmente productos con valor agregado. ¿Cómo se lo mostramos esto a la población? ¿Cómo lo vemos en el día a día? Una visita, una ronda por los mercados populares. ¿Cuántas opciones nacionales hay respecto a las que existían hace 20 años? Hace 20 años, sin ánimo de hacer publicidad, no existía productos El Seibo, no existían shampoos nacionales, no existían detergentes nacionales, no existía ropa que tuviera el sello hecho en Bolivia, calzados, cinturones, no existía metalmecánica, no existía esa producción agropecuaria. Antes todo era más importado. Hoy en día tú vas al mercado y puedes encontrar tanto las opciones importadas como las opciones nacionales. Y eso muestra el desarrollo, porque cada uno de esos productos que te he mencionado lo produce un emprendedor, una empresa mediana, grande, pequeña, etcétera. Esto muestra la dinamización de la economía boliviana luego de ese terrible periodo del año 2020 donde se perdieron cerca de 1 millón de empleos. Por lo tanto, aquí, a 2 años y medio del gobierno del presidente Arce, se puede decir que está cumplido el mandato de restaurar la economía boliviana, restaurar el modelo económico, social, comunitario, productivo. Lo que viene ahora, luego de la aplicación de las medidas de estos 2 años y medio, como el reintegro del IVA, el impuesto a las grandes fortunas, el bono contra el hambre, los fideicomisos, el FAIP, el FOSIP, los incentivos a la importación de bienes de capital, 3 presupuestos generales del Estado que han priorizado la inversión pública productiva. Todo esto configura un panorama en el cual ahora el resto del mandato toca cosechar lo sembrado. ¿Qué se ha sembrado? Se ha sembrado la industrialización, que es el fin último del modelo económico. El modelo económico iniciaba con la nacionalización, iniciaba con los bonos sociales para generar esa demanda interna que impulse a su vez a los productores nacionales a salir al mercado. Conseguido esto, se dirigen los recursos hacia la inversión pública en infraestructura, carreteras, aeropuertos, en el sector productivo, riego, plantas de industrialización, y estamos justo en esa etapa, cosechando las plantas de industrialización, una cada semana. Hace un mes escuchábamos el inicio de la producción soberana de radiofármacos contra el cáncer. Hace 3 semanas escuchábamos el inicio de la exportación de energía eléctrica a Argentina. Hace 2 semanas se anunciaba la extracción directa de litio. La semana pasada la industria de la química básica. Y esta semana se anuncia que además de esas 47 industrias relacionadas al litio con la química básica, se va a tener un conjunto de industrias relacionadas al sector alimentos, que en total vamos a tener al 2025 130 nuevas industrias que van a aportar insumos para los emprendedores que quieran invertir y generar productos de consumo final. Ese es el cumplimiento del mandato de las urnas el año 2020. Perfecto, muy gentil. Está usted escuchando a través del sistema de radio de los pueblos originarios y la red Patria Nueva el programa Dialogando con el Pueblo. Ahora vamos al resumen, Blanca, de lo que ya se ha señalado hasta este momento. Chanin importante que hay ¿no? Análisis chacay Cusca gestión manta, presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Chayachimun, que hay recuperación de la democracia, chaymanta persecución manta, ¿no? Cargan persecución, saqueo, tucuyima carga, ¿no? Chaymanta recuperan con democraciata, economiata, que hay Bolivia derechos a la educación, salud, porque guañurgango runakunas pandemia pimana cargancho salud, tucuy barbijuan paikunas runakunas cargango que hay Bolivia pi mancharganco, luxita guasimanta, sin embargo, chayamun que hay presidente Luis Arce Catacora recuperamos salud, porque chayachimun vacunatas y tucuy chay esperanzaban, ¿no? Kutimun presidente Luis Arce Catacora nata remarconumuco y chaymata construyumuco sumag patriata. 2020 pe cargan
mana alguien cargacho economía, ¿no? Sin embargo, chayamon esperanzaban esta estabilidad económica que Bolivia soy un chipi, chayachimo. Chanen importante que hay Juan José Bedregal, analista economista, nerimo, ¿no? Que hay economía wan lograson consolidación de plantas industriales, chacay bicentenario 2025 an chayancacu horizonte de industrialización que hay Bolivia soy un chigman, que hay 130 plantas industriales chay demandan inversión achata y chaywan chayachimonga empleos manaka por cancho empleos kuna chayamonga h empleos estabilidad económica alguien que hay Bolivia soy un chispines. Perfecto, concejal. Esta parte también de la educación y la salud es importante recordar a los bolivianos, porque con la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país y en el mundo como efecto de la pandemia de la COVID-19, la conducta prácticamente de la humanidad ha cambiado. Claro, en Bolivia no ha sido una excepción porque se ha cortado de manera abrupta la educación al clausurar el año escolar en el golpe de Estado. El presidente Arce lo que hace tras su asunción es reunirse con los padres de familia, los docentes y los actores involucrados en el área de educación con el propósito de recuperar el derecho a la educación, y para ello se habla de innovaciones, el lanzamiento a la piscina de la tecnología, si vale ese término, para usar la plataforma, hacer uso de la televisión y la radio como mecanismos para lo que posteriormente se convierte en las clases a distancia. Yo creo que uno de los puntos más o de inflexión de la crisis ha sido las profundas brechas que ya eran preexistentes y que se han visibilizado aún más, y aquellas que eran preexistentes se han profundizado. Nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente porque les han clausurado el año escolar de manera arbitraria, sino por la crisis sanitaria y por la digitalización de la educación, se han visto limitados en el acceso a la educación. Debemos recordar que tenemos núcleos de familias numerosas, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho un estudio sobre esta profundización de las brechas, y quienes han salido con mayor perjuicio han sido las niñas. En los grupos familiares donde hay muchos niños y niñas, muchos hijos, hijas, etcétera, se ha priorizado al hijo varón. Yo creo que las políticas de nuestro gobierno nacional, encabezado por nuestro presidente Lucho Arce, han significado justamente el lineamiento hacia la búsqueda de justicia social, que tiene que ver con los accesos. Y el usar los brazos operativos que tenemos, las radios, la televisión, pero también nuestras empresas nacionalizadas, además, como Entel, han permitido, ¿no?, que nuestras guaguas nuevamente puedan acceder al derecho a la educación. Creo que nunca más la educación va a volver a ser la misma que era. Eso no es malo, siempre y cuando pues la conciencia de acortar las brechas y otorgar la posibilidad de acceder a la información sea compartida por todos los gobiernos que vienen, ¿no? Eso es importante porque estamos dejando una huella de conciencia social y de justicia social. No puede haber justicia social sin que exista igualdad en el acceso, entre ellos a la salud, a la educación, a las oportunidades. Y las oportunidades nuevamente están vinculadas a la educación y al crecimiento personal que cada uno tenga. Creo que el gobierno nacional ha hecho además una gran inversión, no solamente logística, sino de recursos para poder aportar a que nuestras guaguas vuelvan, ¿no?, a tener clases y que vuelvan con oportunidades, ¿no?, iguales para poder acceder a la educación. Sin embargo, creo que ahí ha habido una falla que sigue habiendo de parte de los gobiernos departamentales, porque la información se ha digitalizado de manera global y hemos entrado a esta globalización digital de una forma abrupta, ¿no? Nos han empujado y pues ahí hay varios temas que hay que todavía tratar y que creo que lo estamos haciendo desde los diferentes ámbitos del gobierno nacional. Por ejemplo, las violencias digitales son un tema que se tiene que tratar, y te contaba adicionalmente que
los esfuerzos del gobierno nacional tienen que ser acompañados por las competencias y la articulación de estas competencias y el cumplimiento de las mismas por los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. En este caso, dentro de mi competencia, a mí me llamaba mucho la atención porque yo asumo como concejal y uno de los puntos que más me importaba era, por supuesto, la educación. Y ahí tenemos que puntualizar que los municipios reciben todos los años, periódicamente, recursos del IDH, que emerge de la lucha de nuestros pueblos por la nacionalización de nuestros recursos y que se les entrega a los municipios con la condición de que sean destinados 40% a educación y 60% a salud. Más de 2 años que al momento de mi posesión no se había hecho ni siquiera mantenimiento en las unidades educativas. Y uno dice, si reciben plata de nuestros recursos naturales y adicionalmente a eso los recursos del IDH no se revierten, quiere decir que se quedan en arcas municipales, ¿qué es lo que han hecho con esa plata? Y eso es altamente preocupante porque significa que han utilizado esos recursos, estamos en un proceso de investigación, esos recursos en otros temas y han dejado de un lado la preeminencia del ejercicio de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes que deberían volver a clases con el esfuerzo logístico que ha hecho nuestro gobierno nacional, retornar a clases en condiciones dignas. Tenemos hoy mismo estudiantes por ejemplo, del último año de bachiller que pasan clases parados. Nuestras guaguitas que tienen que pasar clases en cemento o que tienen que además de tener largos trayectos desde sus hogares porque los servicios de transporte público escolar no funcionan o funcionan intermitentemente, por ejemplo en nuestros distritos rurales de Songo, Jampaturi, los dejan parados a los niños ahí esperando y tienen diferentes obstáculos para acceder al derecho a la salud, a la educación que está siendo tratado de promover por el gobierno nacional, por los diferentes niveles de gobierno subnacional, departamentales y municipales. Entonces, ahí creo que es un tema importante porque mucha gente piensa que la única responsabilidad respecto a la educación es del gobierno nacional. Y no es así. Tenemos competencias y tenemos recursos que se deben invertir para este fin. Y quiero con esto terminar y aplaudir el cambio de la currícula. Creo que es muy importante el abordar esta nueva forma de vida que tenemos que tener y que debe ser acompañado. Creo que lo peor que podría pasarle a nuestras guaguas es obligarlos a estar en un statu quo, ¿no? Y creo que parte de confrontar el sistema de dominación que no solamente tiene que ver con el racismo, la discriminación, la violencia de género, está también vinculada con el adultocentrismo. Y nuestras guaguas merecen tener una educación inclusiva que los permita razonar y no solamente memorizar, también estar a la altura de los cambios tecnológicos que tiene nuestro país, pero también el mundo entero. Y por supuesto que a través de estas nuevas formas de educación tengan oportunidades, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Tener accesos igualitarios. Y entre ellos está pues el permitirles tener una plataforma de crecimiento y de desarrollo en respeto a sus propias identidades, pero también en el contexto que estamos viviendo en el momento. Qué bien, qué importante nos hemos acordado. Entonces, si bien es cierto que el gobierno hace el esfuerzo para recuperar el derecho a la educación y a la salud, pues la verdad es que ha faltado acompañamiento a este trabajo de parte de algunas autoridades municipales, que al margen de no poner en buenas condiciones los ambientes de los establecimientos educativos, tampoco han trabajado en el tema de la bioseguridad. Juan José, en el tema económico, ya en materia de salud, después de una serie de denuncias de actos de corrupción en la compra de respiradores en el gobierno de facto, el gobierno lo que hace es comprar vacunas para la población en general.
y que sean entregadas las mismas de manera gratis a toda la población. En primera instancia se decía al personal de salud, personas adultas, y así de a poco a los policías, militares, y bueno, en realidad a los educadores, a los maestros que también han recibido estas vacunas para garantizar y retornar de esta manera a la normalidad. En materia económica, pues es importante este aporte. Claro que sí. Durante la pandemia, el año 2020, mucho no se sabía cómo enfrentar el COVID-19, pero muchos de los reportes de la OMS sobre este aspecto hablaban de la importancia que representaba la asunción pronta de medidas sanitarias para conservar a su vez la economía, la actividad económica esencial. ¿Qué es lo que se vio en la realidad aquí en Bolivia? Una completa desatención al sistema de salud, una completa desatención también a los servicios esenciales o a los principales sectores de la economía. No se hizo nada para mantener o sostener los pequeños emprendimientos. Lo único que hubo fue un perdonazo masivo a grandes empresas de la mano pues del abogado del señor Camacho, el señor Nava Morales, a quien lo pusieron de gerente de impuestos. Posteriormente, lo único que escuchábamos cada día era un nuevo caso de corrupción de parte de la señora Áñez y de su entorno. Ahí estaba la importación de hidroxicloroquina, que se demostró científicamente que no servía para nada en contra del COVID-19. Ahí estaba el uso y abuso de los aviones del Estado por parte de la hija de Áñez, por parte del ex ministro Yerko Núñez. También estaba el nombramiento de un embajador de ciencia y tecnología que muy poco hizo para solucionar la pandemia, el robo de los 500 respiradores, que fue ya pues el colmo de esta situación, el repintado de un hospital de tercer nivel solo para darle los colores del partido de la señora Áñez. Ya era el colmo de la iniquidad en torno al manejo de la pandemia. ¿Qué es lo que hemos visto, en cambio, ya cuando entra el gobierno del presidente Luis Arce? Se recupera la democracia, se recupera el modelo económico, social, comunitario, productivo. Lo primero en lo económico, lo inmediato, fue el bono contra el hambre, pero adicionalmente se ejecutó un plan integral de lucha contra el COVID que contemplaba justamente la inversión en el tema de la gestión de las vacunas, en el equipamiento sanitario contra el COVID, en también los medicamentos gratuitos, ya lo dije, las vacunas, también el material de bioseguridad para el personal de salud, para los principales servicios esenciales. Cuando durante el gobierno de Áñez, que era lo que lo veíamos al señor Murillo con un barbijo verde olivo para la policía, y era la gran cosa, ¿no? O entregarles maples de huevo a los policías, bueno, que mucho no ayudaba a solucionar la pandemia. O esas jornadas de oración donde se gastaba montones de recursos estatales en echar agua bendita a las ciudades desde un helicóptero, cosa que tampoco ayudaba en nada a solucionar la pandemia. Los reportes y los documentos que ha ido generando la Organización Mundial de la Salud hacían énfasis en esto, en la inversión en salud destinada a recuperar los sectores esenciales de la economía. Y así es que se actuó conforme se debió haber hecho desde el principio. Para el año 2023, por ejemplo, ya superada la segunda, la tercera y la cuarta ola de contagios del COVID, hemos tenido una reducción de la mortalidad de cerca de un 7% en la fase más cruda y letal el año 2020 a un 0,1%. Es decir, la letalidad es mínima ahora del COVID. Nos podemos enfermar, estamos todos vacunados de principio. Nos tomamos unos días de descanso, unos cuantos medicamentos, nos cuidamos en la casa y estamos volviendo al trabajo con total normalidad.
Aquí, por ejemplo, corresponde destacar que desde que regresa el presidente Luis Arce al gobierno, se aplica el 10% del presupuesto general del Estado para la salud. Este año 2023 en el presupuesto general del Estado se tiene una cifra de 24.639 millones de bolivianos, que justamente representa 10,1% del presupuesto general del Estado. ¿A dónde se va estos recursos? 11.614 millones de bolivianos se va a los sueldos y salarios del personal en salud. Este es el 47% del presupuesto a salud. Luego están 4.811 millones de bolivianos para diagnóstico y tratamiento. A esto nos referimos con medicamentos, gastos médicos, equipamiento, laboratorio, alimentación y otros. También está la inversión pública en nuevos establecimientos de salud, equipamiento, construcción o ampliación de establecimientos de salud. En esto se gasta 2.864 millones de bolivianos, 2.565 millones se van al Sistema Único de Salud, que es la primera puerta, el primer nivel de protección para la población. Y por último, 1.967 millones de bolivianos para el tema de programas de salud, como el bono Juana Zurduy, el bono de indigencia, etcétera. ¿Qué es lo que configura esto? El restablecimiento de ese modelo que tenía como principal objetivo cuidar a la población, establecer esa estructura de protección social que nos garantice a todos los bolivianos desenvolver nuestras actividades económicas, nuestras actividades sociales con total tranquilidad. Esa es la primera y la más importante de las medidas que permite la recuperación y la restauración de la economía boliviana. Te agradezco. Voy contigo, Blanquita, con este resumen importante. La verdad es que estamos recordando, ¿no es cierto? La mente es frágil, pero qué importante recordar a la población estos pasajes históricos para lograr la recuperación de la patria y los derechos a la salud, a la educación, a la democracia, y ahora vamos a hablar en minutos más de lo que ahora significa la otra fase, la industrialización del país. Voy contigo. Y resumen, Raza, Rubén, charin importante, chay educación, Canampaj, Luis Arce Catacora, que presidente, chayachimun esperanzata, ninku, que panelista. Sin embargo, chayachimun ku vacunata, y ya, kunan manaña ya usan kuchu, incluso ya barbijuta, ¿no? Y chay importante, kashan, ¿no? Además, esta actualización de malla curricular, kanan, nispanin, Roxana Pérez del Castillo, concejala, porque país, dirimun, kashan, alguien que iba vacunas actualizacunanku, tecnología wan nispano, porque uñachinanku, ¿no? Crecimiento chaymanta, educación, sumasta canan. En temas de salud, kashan hacha inversión, chayachimun, que el presidente Luis Arce Catacora, importantes datos, chayachimun, analista, economista, ¿no? 24.639 bolivianos. Salud van inyecta como unas millones de bolivianos chayachimunco en porcentaje que hay Bolivia suyo chisma, y además chay kulki no Chichinco tuku y la duman apanco, ¿no? Chacay diagnóstico urbanapaj, tratamiento urbanapaj, 4.811,4 bolivianos, chaymanta chayachinco, inversión para equipamientos, construcción de ampliación y de establecimiento y gastos capital, que hospitales, tuku y hospitales, ¿no? Municipio Kunama, tuku es un departamento Cama, chayachinco, con una inversión de 2.864, ya importante que hayan, además sistema único de salud, chayma chayachimun, 2.565.000 bolivianos. Chay datos chayachimun, ¿no? Ullariswan, además personal de salud man, Curincu, profesionalisman, técnicos de apoyo, administración de gestión de salud pública, chayman chayachin 11.614,0 bolivianos, Anata, y programa de salud bono Juana Zurduy, Cachan bonos indígenas y atención beneméritos, ¿no? De la patria, gestión de deportes, vigilancias epidemiológicos y hacha, ¿no? Programas de salud man tucuy cuchuman, Rubén. Ya es importante que hay acciones del presidente Luis Arce Catacora, Canampaj salud, garantizanampaj salud, que hay Bolivia soy un chisma. Muy gentil, muchas gracias, Blanquita. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, con la presencia de la concejal Roxana Pérez del Castillo.
ahora vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz, el analista y economista Juan José Vidrigal. Juan José, voy a iniciar contigo esta tercera ronda de consultas, la que tiene que ver, se ha cumplido ya con la recuperación de la patria, el tema de la democracia, los derechos que tienen los bolivianos a la educación y a la salud. Ahora se dice que el presidente Luis Arce Catacora y su equipo está consolidando las bases para industrializar el país con más de 130 plantas. ¿Cómo debemos entender este hecho? Es una muestra de que Bolivia económicamente realmente está bien, pese a esas voces disonantes que quieren y que dicen que, por ejemplo, en algún momento he escuchado recientemente y dicen estamos ingresando a una época parecida a la UDP. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre la comparación con la UDP, creo que esto se queda en lo político, porque en lo económico estamos en las antípodas de la UDP. Por supuesto que la oposición política interna y externa está haciendo un panorama y está queriendo repetir el libreto de la vieja UDP, pero allá en la literatura se dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como comedia. En este momento estamos viendo la comedia donde algunos sectores de la oposición tratan de repetir lo que pasó, ¿no? Tenemos una oposición de derecha al estilo de la vieja ADN y del general Banzer, encarnada hoy en día en Carlos Mesa y Fernando Camacho, desde la derecha atacando al gobierno, y por el otro lado una pretendida izquierda que no termina de apoyar del todo al gobierno, ¿no? Asumiendo un cierto rol y queriendo emular un poco al MNS histórico de Víctor Paz, que también decía que el histórico y único, insustituible líder iba a volver para poner en orden al país, ¿no? Eso decían los MNSistas históricos de Víctor Paz, y estamos volviendo a escuchar ese libreto en la política hoy en día. Pero se queda ahí, en lo político, porque en lo económico tenemos que recordar qué es lo que ocurría. Durante la época de la UDP se vivía la flotación del boliviano. ¿Qué significa esto? Que el tipo de cambio se devaluaba constantemente según la oferta y la demanda. Hoy en día tenemos un tipo de cambio estable, que a pesar de que muchos actores políticos han tratado de venir a decir devaluaciones implícitas, devaluaciones encubiertas, ya han pasado 3 meses de estos rumores. No se ha movido el tipo de cambio. La realidad desmiente todo tipo de rumor. Por otro lado, vamos al tema del crecimiento económico. Durante la época de la UDP se vivían tasas de crecimiento negativas de alrededor del 3 al 5%. Hoy en día tenemos tasas de crecimiento positivas. Ya lo decía, el 2021 6,1%, el 2022 al tercer trimestre 4,3% y para 2023 una proyección de 4,86%. En lugar de tener esas tasas negativas, las tenemos positivas. Por otro lado, y el principal el principal signo de la UDP, que es la hiperinflación. Durante la época de la UDP se superaban los 1000% de inflación. Estamos hablando de una situación en la que había que hacer cola por cada producto de la canasta básica, una situación en la que tenías que llevarte una mochila llena de billetes para poder tomarte un café o comprar el pan en la mañana, una situación en la que los precios de los productos cambiaban de la mañana para la tarde. Esa era la UDP. ¿Qué estamos viviendo hoy en día en cuanto a la inflación? El año 2022 Bolivia ha cerrado con una tasa de inflación de 3,12%, una de las más bajas del mundo y la más baja de Sudamérica. Y al mes de marzo de 2023 tenemos una tasa de inflación de menos 0,19%. Estadísticamente esto significa cero, inflación cero, estabilidad plena de precios. ¿Qué significa esto? Estamos pero en las antípodas de la UDP en lo económico. Por lo tanto, esa mal llamada UDPización se queda nada más en el discurso de los políticos, ¿no? Por otro lado, ya yendo a la industrialización, que lo ha marcado el presidente Arce como que este es el gobierno de la industrialización. Es el gobierno que está justamente
concretando esta política de una economía de base ancha. ¿A qué nos referimos con economía de base ancha? Una economía que no se base en una sola materia prima. Vuelvo al ejemplo del colegio y de nuestros profes que nos decían, nuestra historia en Bolivia estaba asignada por una materia prima, cada ciclo, el ciclo del oro, el ciclo de la plata, el ciclo de la goma, el ciclo del estaño, el ciclo del petróleo, llegamos al ciclo del gas. Bueno, aquí se acabó esa historia. En medio del ciclo del gas llegó la nacionalización, llegó la industrialización y de repente ahora ya no tenemos solo dependencias respecto al gas. Ahora Bolivia exporta la urea, que es un producto industrializado a partir del gas. Ahora Bolivia exporta el cloruro de potasio, que se explota junto con el litio. Ahora Bolivia está desarrollando la extracción directa del litio. Bolivia está implementando la planta siderúrgica del Mutum, hierro. Se están implementando los complejos metalúrgicos de zinc en el occidente del país. Se está implementando esta industria química básica, se están implementando las plantas de alimentos, en un total de 130 nuevas industrias. Por lo tanto, se está consolidando esta economía que ya no dependa de una sola materia prima. Y aquí vamos a pasar a cambiar la historia de Bolivia, a cambiar esa historia de depender de una sola materia prima cada 50 años. Bueno, ahora Bolivia ya no exporta materias primas, siempre los remarco, 51% de nuestras exportaciones ya son productos manufacturados. ¿Y qué implica una economía de base ancha? Que no dependa de una sola materia prima, que es menos vulnerable a los shocks externos. Se cae el precio del gas, bueno, tenemos otras materias primas. A futuro se caerá el precio del litio eventualmente, ya vamos a estar produciendo otras cosas. Se cae el precio del oro, bueno, tenemos otros productos que exportar. ¿Te das cuenta? A medida que nos afecten cada shock externo de precios, vamos a tener con qué reemplazar. Y esa es una economía resiliente, es una economía que es menos vulnerable a las situaciones que vengan desde afuera en la economía global, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Una crisis internacional a causa de la guerra en Ucrania, y Bolivia, a pesar de ese mar agitado en que es la economía global, se mantiene a flote. Perfecto. Estamos con la concejal Roxana Pérez del Castillo, a quien se le consultaba y decíamos, estamos ingresando a la época de la industrialización. Viene ese momento de la gestión de gobierno. Pero este trabajo para llevar adelante es importante, el concurso, que acompañen esta labor autoridades subnacionales. Al parecer, en La Paz ello va a ser complicado, porque una encuesta decía recientemente, la misma que se ha publicado en un medio de comunicación de alcance nacional, se dice que el alcalde Iván Arias no habría cumplido con las expectativas, con los compromisos que ha hecho a la paseñidad. Adelante, consejero. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es importante, ¿no?, el acompañamiento y la articulación de todos los niveles de gobierno en sus competencias, porque si bien hemos visto cifras y por supuesto esfuerzos maravillosos respecto a la industrialización, que en palabras coloquiales, además la diversificación de la industrialización, que, como lo decía en palabras coloquiales, significa que diversifiquemos el riesgo y no pongamos todos los huevos en una sola canasta. Bueno, lamentablemente este esfuerzo que trae consigo mejores condiciones de vida no ha sido acompañado por los diferentes niveles de gobierno. En el municipio de La Paz, por ejemplo, haciendo una analogía, digamos, del esfuerzo de incrementar a un 10% del presupuesto general del Estado el ámbito de salud, que era además un sueño que se venía solicitando hace mucho tiempo, que lo ha hecho realidad nuestro presidente Luis Arce Catacora. En el municipio de La Paz se establece un presupuesto que asciende más o menos casi al 4%, y de ese 4% se ha ejecutado en la gestión 2022 únicamente el 50%. Quiere decir que ha significado el 2% de todo el presupuesto municipal de La Paz. Inicialmente teníamos un presupuesto de 55 millones, un poco más de 55 millones, con los reformulados y demás, se incrementa a 101 millones de bolivianos, de los cuales no se ha ejecutado, como les digo, más que el 54%, esto lamentablemente. Y hablando de las promesas, pues
Debemos recordar que tenemos 67 centros de salud de primer nivel en el municipio de La Paz, de los cuales en plena crisis sanitaria únicamente estaban abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana, 5. O sea, ¿cómo es posible que el primer acceso que tiene la población o la primera posibilidad de acceso a la salud que tiene la población, que son los centros de salud, no estén abiertos, ¿no? Y eso sigue latente hasta el día de hoy. Quiere decir que tenemos solamente 5 centros de salud que se abren las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero adicionalmente a ello tenemos centros de salud desabastecidos, sin medicamentos, sin insumos, sin químicos para hacer laboratorios, que implica que, por ejemplo, madres gestantes que tienen VIH, un ejemplo nada más, no puedan ser detectadas para cuidar y preservar la salud y la integridad, la vida de los infantes, ¿no? Entonces esos son temas que preocupan muchísimo y les voy a ir dando algunos ejemplos. Hemos tenido en el centro de salud La Portada, que les han retirado el medidor de luz por falta de pago. O sea, ese es el grado de atención de salud que tenemos en el municipio de La Paz. Cuando han retirado el medidor de luz, además, se han dado cuenta que era del centro de salud porque estaba registrada como una cancha deportiva. Y cuando les han retirado, en vez de pagar inmediatamente, ¿no?, lo que han hecho es establecer una conexión clandestina. Y que además era evidente a todas luces, hemos ido a hacer la inspección, algo que pues no puede suceder. Estamos jugando con la salud de la población y ahí entendemos también cómo después teníamos colapsos en los hospitales de tercer nivel porque los centros de salud no podían atender a la población, los derivaban a los hospitales de segundo nivel. Los hospitales de segundo nivel, que también son competencia del municipio, tenían las mismas connotaciones y los mismos contextos de desabastecimiento y por supuesto de desatención, y lo que hacía la población era recurrir inmediatamente a los hospitales de tercer nivel, donde generábamos un colapso del sistema de salud. Y creo que eso es injusto para la población y por supuesto para quienes aportamos para que todos los sistemas puedan funcionar de manera correcta. No solamente a través de impuestos, a través de los recursos naturales, que son el IDH y demás, sino también a través de otras fuentes de financiamiento que generan créditos que también son pagados por nosotros. Hemos tenido centros de salud a los que les han cortado el agua, querido Rubén. O sea, es gravísimo. Estos son atentados contra la salud pública y yo no termino de comprender por qué esto no sale realmente a la luz, ¿no? Porque nosotros vemos que cuando el gobierno nacional tiene cualquier observación, esto se replica de manera masiva comunicacionalmente y no se investiga además de dónde emergen estos problemas que finalmente tienen que ser resueltos y asumidos por el gobierno nacional. Y creo que es importante el concientizar a la población esto, ¿no? Las diferentes responsabilidades y los diferentes presupuestos. En salud, al igual que en educación, se tienen diferentes fuentes de financiamiento. Entre ellas está de nuevo el IDH. Pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados viendo que el alcalde, en este caso de La Paz, que es mi competencia, decía que no tenían recursos. En el municipio todos los años se emiten regularizaciones, ¿no? Lamentablemente, de edificaciones, que eso no debería suceder, pero que sucede, ¿no? Las vamos a tratar de cortar siendo bancada minoritaria, pero al menos vamos a estar observando y levantando la voz. Esta ley genera multas. Y esas multas antes se perdían. Nadie sabe dónde iban y las destinaban a lo que consideraban. De nuevo, bajo el lineamiento de fortalecer los derechos humanos de nuestra población que se vinculan a salud y educación, hemos emitido una ley que determina que esos recursos tienen que ser destinados, al igual que el IDH, 40% a educación y 60% a salud. Entonces, no hay excusas para que digan que no hay recursos. Y tenemos casos repetitivos, ¿no? que vemos en el sistema de salud. Otro ejemplo es el caso del centro de salud aquí de La Camacho, que puso un letrero porque el municipio no le proporcionaba los químicos para poder hacer los laboratorios. Y hemos hecho la inspección y hemos logrado finalmente que se los abastezca. Pero si esto sucede en los centros, ¿no?, de la ciudad, imagínate lo que sucede en las laderas. He tenido casos de inspecciones de doctores llorando y realmente
muy afectados porque no tenían las condiciones para atender dignamente a la población. Y claro, la población en su necesidad y frustración los acusa también a ellos, que son simples trabajadores y funcionarios al igual que muchos de nosotros. Este año se tiene un presupuesto de 53 millones de bolivianos, pero quiero decirte que de estos 53, por ejemplo, casi 40 millones se van a servicios personales y no personales, es decir, el 50% se va a atender a sueldos y salarios, el 15 millones a materiales y suministros, 25 millones a activos reales y 676,000 a impuestos, regalías y tasas. Dentro de lo que son activos reales está la posibilidad de tener insumos y demás. Esto pues llama mucho la atención porque creemos que la priorización de los recursos en la estructura financiera del municipio está muy equivocada. Y no se ha cumplido con las promesas básicas, Rubén. Con esto ya voy un poco cerrando. Entre ellas está, hemos entrado a la globalización de la digitalización y seguimos teniendo a nuestra gente caminando largas distancias para tener una ficha. Tienen que estar desde la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, esperando ser atendidas personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, que además muchas veces no logran tener una ficha y tienen que retornar y continuar con este sistema que en mi criterio es inhumano, ¿no? Y que también establece pues una estructura de poderes y privilegios, porque si eres amigo de la persona que reparte las fichas seguramente no vas a tener que hacer la fila, y eso rompe, ¿no?, una mirada de conciencia social y además de igualdad. La digitalización de la salud no solamente permite que puedas tener acceso a una cita, ¿no?, y seguramente la derivación a una especialidad, sino también que puedas tener tu historial médico en tu celular, ¿no?, digitalmente, y no estar teniendo que peregrinar que tu doctor te pueda dar una copia para que puedas comentarle a tu otro doctor especialista al que te han derivado pero se olvidaron de mandarle la carpeta. Y eso hace que la vida de nuestros hermanos y hermanas bolivianas, y en este caso municipales paceños, se encuentre nuevamente en riesgo. Tenía que establecer laboratorios, al menos uno en cada centro de salud, eso tampoco se ha cumplido, y pues en los hospitales de segundo nivel tenemos muchísimas observaciones, se tenían que construir al menos 3 hasta el momento hospitales de segundo nivel, y el único que se tenía previo a esta gestión, que emerge de la gestión del señor Revilla, que es el Hospital de San Antonio, está paralizado por observaciones y por posibles hechos de corrupción en la licitación pactada con la empresa, y se ha resuelto el contrato, perjudicando no solamente la salud de la población y de los vecinos y vecinas del macrodistrito San Antonio, sino del sistema de salud, porque esto genera descalabros en el sistema de salud y que nuevamente tiene que ser asumido en el KEPI de nuestro gobierno nacional, cuando en realidad no es su responsabilidad de manera exclusiva y mucho menos la jurisdicción que debería estar siendo abordada. Entonces, estos son algunos de los temas que hemos evidenciado desde el municipio y que lamentamos, ¿no?, porque lo que hacen es desacelerar todos los esfuerzos y el avance que se está teniendo a través de las propuestas, las políticas, la inyección de recursos y de el modelo que se tiene, donde la justicia social está vinculado a los accesos y los derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hemos invitado nosotros a Osiel Gonzalo Halcón, quien es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que lamentablemente al parecer no va a llegar. Sin embargo, me gustaría pedir un criterio de ustedes, porque no hubiera sido posible llevar adelante la recuperación de la patria, la democracia, el derecho a la educación, a la salud y todo aquello sin el concurso de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Porque caracteriza al gobierno de Luis Arce Catacora de coordinar. Por eso decía en la introducción las cumbres económicas que se han llevado adelante en diferentes puntos del territorio nacional para dar lineamiento y trabajar de manera coordinada, y que sea el gobierno el que ejecute estos lineamientos. Me gustaría conocer un criterio sobre ese particular, querido Juan José, la participación de las organizaciones como tal en el tema económico. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Aquí
Justamente hay que destacar que surge de las organizaciones sociales, de la lucha del pueblo boliviano, el actual modelo económico, de esa resistencia al neoliberalismo, de esa resistencia al 21060, a la capitalización, a la privatización, a la enajenación de los fondos de pensiones a través de las AFPs, a través de la resistencia a todas las medidas neoliberales aplicadas durante los años 90. Aquí existe algo que lo podemos llamar como el encargo social. Las organizaciones sociales demandaban desde los años 90, inicios de los 2000, con la guerra del agua, con la cruenta guerra del gas, un modelo diferente al neoliberalismo. Un modelo que permita el aprovechamiento de los recursos naturales, no para que las utilidades se lo embolsillen unas empresas transnacionales, no para que los recursos salgan al extranjero, sino para que los recursos se queden aquí en el país a generar bienestar. Y ahí es donde justamente a inicios de los 2000 también coincide los estudios de Carlos Villegas y Luis Arce en la UMSA, en la carrera de Economía de la UMSA, a través de la revista Dinámica Económica, a través del CIDES, donde surgen estos estudios que tratan de encontrar una economía alternativa al neoliberalismo. Como consecuencia de esto, el año 2005 se los convoca a Luis Arce y a Carlos Villegas a elaborar el plan de gobierno del movimiento al socialismo. Y como resultado ahí nace el modelo económico, social, comunitario, productivo que el país está aplicando desde 2006. ¿A dónde voy esto? Es como cuando tú vas al sastre y te mandas a hacer una pilchita, un saquito. Hay un encargo, tú lo has encargado a tu medida. Y eso es exactamente el modelo económico. Es un modelo pensado y hecho a la medida de la economía boliviana, como ese traje a la medida. ¿Quién lo ha encargado? Las organizaciones sociales. Y aquí tenemos justamente ahora el presidente Arce es quien ha cumplido con ese encargo social, generando el modelo, siendo su principal gestor y aplicador desde el año 2006, concretando hoy con ese gobierno de la industrialización que no solo ahora ha recuperado y restaurado el modelo del 2020, sino que también ha recuperado esa democracia. Y aquí hay un segundo encargo social, esa lucha que se ha tenido de resistencia al golpe de Estado del 2019. Esas personas que han dado su vida en la resistencia al gobierno de Yanine Áñez. Ese es un segundo encargo social, de recuperar la democracia, de recuperar la salud, de recuperar la educación. Y ese segundo encargo social ya se ha cumplido también de la mano del presidente Arce. Por lo tanto, hay un doble encargo social que hoy en día se está cumpliendo y se puede decir que se está cumpliendo esa misión que han encomendado las organizaciones sociales. Por lo tanto, aquí hay una sinergia bastante positiva y esa coordinación constante que acabas de mencionar lo expresa claramente en los hechos en el día a día. Perfecto. Concejal, las juntas vecinales han sido protagonistas, actores en La Paz, en el Alto, en esta, incluso podríamos hasta atrevernos a señalar que han marcado una agenda para ahora cumplir, que se está cumpliendo en el gobierno de Luis Arce Catacora. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque las juntas vecinales visibilizan la migración de nuestra población, ¿no? Del ámbito rural a el ámbito urbano. Para la gestión 2025, querido Rubén, vamos a tener aproximadamente entre el 60-65% de la población de Bolivia viviendo en ciudades. Y gran parte de ese porcentaje va a estar en ciudades capitales. Y creo que es una tarea pendiente del proceso de cambio y del MAS y PCP el hacer una propuesta urbana. Y creo también que ahí, y lo aplaudo profundamente, creo que nuestro presidente ha cambiado el paradigma. Creo que antes el MAS sentía que era dueño de las organizaciones sociales. Nuestro presidente Lucho Arce cambia ese paradigma y establece, desde mi criterio, el rumbo correcto. Las organizaciones sociales
donde están hoy involucradas, incluidas las juntas vecinales, son dueñas del instrumento, del proceso de cambio. El bloque popular es el dueño del instrumento, del proceso de cambio y del MAS y PSP como instrumento político de la soberanía de nuestros pueblos. Eso se ve materializado, por supuesto, a través de los espacios de coordinación, ¿no? Pues no existe la posibilidad de que un gobierno nacional no pierda el rumbo si no aterriza a través del lineamiento determinado por nuestras bases. Y nuestras bases están construidas por las organizaciones sociales y, por supuesto, urbanamente también incluidas las juntas vecinales. Creo que tenemos una tarea pendiente. No se ha hecho lo suficiente desde el proceso de cambio para tener, como les digo, ahorita ya estructurada una propuesta urbana que podamos, digamos, gestionar desde nuestras bases sociales. Y creo que eso es algo que se debe proyectar, ¿no? Es algo en lo que se está trabajando y que de alguna forma es importante que los concejales, concejalas de todos los municipios, las asambleístas, los asambleístas departamentales, pero también nuestros diputados y nuestros senadores, estén conscientes de que el trabajo en territorio es algo que debemos abordar, no solamente desde la perspectiva de las provincias y desde el ámbito rural, sino también urbano. Hemos abandonado el espacio y el trabajo político territorial que debe no invocarse, digamos, en los resultados electoralistas, en una campaña, sino más bien en un proceso político que emerja desde nuestras bases y nos dé la fortaleza y la espalda necesaria de legitimidad para que podamos seguir profundizando el proceso de cambio. Tal vez esa es la palabra, ¿no? El profundizar el avance que ya se tiene. Se tiene un avance muy importante desde la promulgación de la nueva Constitución, de las luchas que emergen desde nuestras bases sociales, pero creo que para profundizar esos avances y esos logros históricos que han sido un hito para nuestro país, se tiene que tener una mirada como la que acabo de señalar. Las juntas vecinales también han sido prebendalizadas, ¿no?, por los alcaldes de turno. Esto es una hermenéutica de manosear las instancias cívicas orgánicas. Por eso hablo de una mirada política, no necesariamente política partidaria, pero con conciencia social y con una búsqueda inclaudicable de justicia social. Y eso no ha sido respetado por los alcaldes de turnos. Han manoseado a nuestras juntas vecinales, las han alejado de los vecinos y vecinas de a pie, para convertirlos en instrumentos de beneficio y de rédito personal para algunos dirigentes que además se han quedado en este espacio de poder por muchísimos años y ya no tienen representatividad, ya no representan la voz de territorio, hablan desde sus propias necesidades, pero no representan la voz de nuestros territorios. Y ahí vemos, por ejemplo, La Paz, una ciudad donde claramente hay vecinos de primera y vecinos de segunda. Si nuestras juntas vecinales de las laderas estuviesen unidas con una mirada clara, obviamente respetando las necesidades de cada una de las zonas, pero entendiendo que hay un bien mayor de desarrollo de nuestras laderas y que no pueden seguir abandonadas como lo están hasta este momento, pues no habría alcalde o alcaldesa que pueda hacer caso omiso. Y eso es algo que creo que también es una tarea pendiente. Hay que despertar, tenemos que recuperar nuestro ajayu, tenemos que reafirmar nuestras raíces. Y es algo que yo también vinculo con la identidad coya, la identidad chucuta, ¿no?, que nos la han quitado a través de procesos de colonialización que están vigentes todavía. Nosotros, los paseños y paseñas, hemos construido la patria, Rubén, sin desmerecer lo que han hecho otras regiones de nuestro país, pero tenemos que recuperar el orgullo de nuestra identidad para que no nos lo arrebaten una vez que crucemos el río, como lo dicen coloquialmente, ¿no? Nos vamos a Argentina y empezamos a hablar como argentinos, nos vamos a otro departamento y empezamos a hablar, y tenemos que
fortalecer las raíces de nuestra tierra y de nuestra identidad para poder trabajar este municipio que tanta falta le hace, ¿no? Éramos el municipio de mayores oportunidades en el país y hemos descendido y estamos peleando el 5º lugar, siendo la sede de gobierno y siendo uno de los departamentos históricamente más importantes en la construcción de la patria, no solamente política y socialmente, sino también económicamente. Qué importante, lo último que señala es una reflexión para los paseños, quienes habitamos esta ciudad querida. También me quedo con eso que señala, profundizar los avances del proceso de cambio. Bueno, Blanquita, estamos llegando al final del programa, tenemos varias preguntas en el tintero, sin embargo nos vamos a retirar. Un resumen breve y te invito a despedir el programa. Pues Rubén, tan importantes, ¿no? Que hay uyaykunas kuna puncha y chayarimun, analista economista, ¿no? Economista y concejala Roxana del Castillo, ¿no? Primero Roxana del Castillo, ¿no? Nirimun que hay Skywatata ya chayamun cuña gestión que hay gobiernos subnacionales, sin embargo alcalde Iván Arias que hay la paspi mana cumplincho, chacay gestión mana cumplincho, chacay promesas electorales Iván Chay Arias, ¿no? Perjudican que hay sistema nacional, que hay sistema de gestión del presidente Luis Arce Catacora, porque perjudican avances, ¿no? De políticas del presidente Luis Arce Catacora. Van a roachanchu, alinta, van a yancachanchu temas de salud, van a atendencho, educación, van a atendencho alinta, ¿no? Sin embargo, organizaciones sociales importante, hay participación que hay economía chayamunampa Bolivia panispanin, analista economista Juan José Bedregal. Chayamunku que gobierno man con modelos diferentes, chay neoliberales tamana monargancucho chaymanta paikunas luchamunku chanin tanispanin, ¿no? Que hay gobierno cumplían encargo social a través también de organizaciones sociales, ¿no? Recuperan con democracia, salud, temas de educación, además del 2020, ¿no? Organización social importante papel ta paikunas chayamunku, ¿no? Sin embargo, juntas vecinales que hay la PASPI también, ¿no? 2025 cashan 60% cashan ciudad tiancaco en español, porque el gobierno nacional yancamushan, Rubén, yancamushan tema de economía, estabilidad, garantizamos que hay gobierno nacional. Importante es Villaicunas con Chayamunco y que hay Puripusasco, porque respaldamos además autoridades electas, ¿no? De Oruro Manta, Cochabamba Manta, que hay estabilidad económica, Chayachimu, gobierno nacional, ¿no? Luis Arce Catacora. Chaywan, Puripusu, Ayakama, Tincuna Cama, Roxana. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.